Bienvenidos. Hoy vamos a explorar uno de los libros más intensos de la Biblia, Oseas. Es una historia increíble de amor, de traición y de una lealtad que, de verdad, desafía toda lógica. Y todo arranca con esta pregunta. ¿Puede una historia de amor, una historia rota, llegar a explicar el destino de toda una nación? Parece algo muy personal, pero al mismo tiempo inmenso. Y esa es justo la pregunta que está en el centro de este libro. Es que para el profeta Oseas, su vida personal era el mensaje, literalmente. Vamos a ver cómo la tragedia de su propia familia se convirtió en una parábola viviente, una actuación en tiempo real para un pueblo que estaba a punto de derrumbarse. Ok, pero para entender bien el mensaje, primero tenemos que meternos en el contexto, en el mundo de Oseas. Hablemos de la hora final de Israel, un momento crítico. Miren, no es una exageración. A Oseas se le ha llamado el profeta de la hora cero de Israel. O sea, la nación había llegado a un nivel de corrupción tan, pero tan profundo que el juicio de Dios no parecía una posibilidad, parecía algo inevitable. Y si vemos la línea de tiempo, es, una locura. El caos era total. Fíjense. Jeroboam II muere en el 752 a.C. y a partir de ahí es una caída libre. Un rey tras otro. Asesinados. Zacarías, Salum, Peca. Esto no es solo inestabilidad, es anarquía pura. El reino se estaba desangrando por dentro. Y todo termina, claro, con la caída ante Asiria. El resultado era una nación de, profundas contradicciones. Por un lado, políticamente, era un desastre. Un caos total. Pero económicamente era una época de muchísima prosperidad. Y ahí está la trampa, porque espiritualmente era una edad oscura. Idolatría, inmoralidad, un rechazo total a Dios. Mucho dinero, pero el alma de la nación estaba podrida. Y bueno, justo en medio de todo este desastre, aparece nuestro protagonista, un profeta con una misión divina, una misión que, de verdad, cuesta hasta imaginar. Su nombre es Oseas, que en hebreo, Josea, significa salvación. ¡Salvación! De hecho, es la misma raíz que nombres como Josué y Jesús. Pero aquí viene la ironía. Lo llamaban el profeta del corazón partido. ¿Y su misión? Siendo el único profeta de Israel que escribió y que fue enviado a su propia gente, tuvo que enunciarles el juicio. El hombre llamado salvación tuvo que proclamar la destrucción. Y aquí es donde todo se vuelve, increíblemente personal. Olvidémonos un momento de la nación. Ahora vamos a ver cómo todo este drama se vivió en carne propia, en la vida de una sola familia. Hablemos de la esposa infiel. El camino de este profeta fue muy doloroso. Miren los pasos. Primero, el mandato. Dios le dice a Oseas, cásate con una mujer infiel, así, de entrada. ¿Por qué? Para que fuera un símbolo vivo de la infidelidad de Israel. Segundo, claro, la traición. Su esposa lo deja, un espejo perfecto de cómo Israel se iba detrás de otros dioses. Y el tercer paso es el más increíble, la redención. Dios le ordena a Oseas que vaya, busque a su esposa y la compre de vuelta, que la rescate. Su propio matrimonio fue una obra de teatro sobre la relación de Dios con su pueblo. Esta historia, tan íntima, tan desgarradora, es la clave para entender los dos grandes pilares del libro, dos temas que se van tejiendo todo el tiempo, el juicio y el amor. Y el libro refleja esto en su estilo. Es abrupto, es emocional. Por un lado tienes advertencias durísimas, ¿no? Sembraron viento y torbellino segarán. Pero de repente, ¡pum!, cambia por completo. Escuchen esto. Y te desposaré conmigo para siempre, en amor y en misericordia. O esta otra frase. ¿Cómo podré abandonarte? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Es un vaivén constante entre la furia del juicio y una ternura que desarma. Y aquí hay un dato que me parece fascinante. La típica frase de los profetas, así dice el Señor, que es como el sello de autoridad divina, en todo el libro de Oseas aparece solo 4 veces. ¡4! ¿Qué nos dice esto? Que el tono aquí es diferente, es mucho más personal, más emocional. Es casi como escuchar a Dios hablando, pero no desde un trono, sino desde un corazón herido. Ok,
Todo esto es muy intenso, muy antiguo, pero ¿por qué debería importarnos hoy? ¿Cuál es el legado de Oseas, de esta historia de un profeta con el corazón roto? Bueno, para empezar, por una frase que lo cambia todo. Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. Esta línea, una sola línea, resume el corazón de su mensaje. Y en su época era algo revolucionario. Estaba diciendo que lo que pasa dentro en el corazón es infinitamente más importante que cumplir con rituales por fuera. Y esta idea, va a resonar con una fuerza tremenda en el Nuevo Testamento. De hecho, los escritores del Nuevo Testamento vuelven a Oseas una y otra vez. Vieron en sus palabras las semillas de su propio mensaje. Por ejemplo, en Romanos se usa un pasaje de Oseas para hablar del llamado a los que no son judíos. En Mateo, el mismo Jesús cita esa frase de misericordia quiero y no sacrificio. E incluso en Primera de Corintios, Pablo se inspira en Oseas para hablar de la victoria sobre la muerte. Los grandes temas de Oseas fueron fundamentales para explicar la obra de Jesús. Así que al final, lo que empieza como una tragedia familiar se transforma en algo mucho más grande. La historia de Oseas, este esposo que rescata a su esposa infiel, se convierte en una de las figuras, una de las imágenes más potentes de lo que significa la gracia y la restauración en toda la narrativa bíblica. Y el libro nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta que resuena hasta hoy y que es profunda. ¿Qué es lo que revela más sobre un ser humano? ¿Nuestra capacidad para la rebelión, nuestros errores o la manera en que somos amados a pesar de todo eso? Es una pregunta sobre qué nos define realmente, nuestra falla o una gracia que se niega rotundamente a dejarnos ir.